Hay personas a nuestro alrededor que sonríen por fuera, pero por dentro cargan preguntas. Personas que cargan heridas, personas que están vacías. Y Dios en su amor no solo nos rescató a nosotros, nos dio una misión: amar como Cristo amó. Porque el amor que recibimos se convierte en amor que compartimos. El amor no se queda quieto, el amor busca, el amor se entrega. Por amor damos un paso, por amor hacemos espacio en la mesa, por amor hablamos de Jesús con nuestra vida y con nuestras palabras. Porque alguien nos amó primero, y ahora ese amor nos llama a creer por uno más, a ir por uno más, a ser un discípulo más para Cristo. Esta no es solo una serie, es un llamado, por amor. Esta semana es conocida como la Semana Grande, la Semana Mayor, la Semana Santa. En Lluvias de Gracia creemos en la obra de Jesús, y la obra de Jesús tuvo varios momentos. Su venida, la Navidad, por eso celebramos la Navidad, porque creemos que Jesús vino en carne y hueso, sin dejar de ser Dios, se humanizó, se hizo hombre para estar con nosotros. Celebramos su vida, celebramos su muerte, celebramos su resurrección, celebramos su ascensión, su intercesión constante actualmente por nosotros. También celebramos que un día sonará la trompeta y quedará en las nubes recibiendo a la iglesia, y 7 años después, cuando termine la tribulación, volverá en su segunda venida para reinar por 1000 años y luego la eternidad. Esa es la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Quiero contarles que el día de ayer tuvimos un tiempo de oración a las 5:30 de la mañana. Algunos de pronto no lo sabían. El último sábado de cada mes nos reunimos en este lugar a las 5:30 para buscar el rostro del Señor, para agradecerle y para poner nuestras peticiones delante del Señor. El día de ayer tuve un momentito para orar y clamamos por abre tus ojos, porque el 26 de abril, ya queda menos de un mes, tendremos abre tus ojos a la luz de Jesús, y es por eso que estoy usando esta camiseta, para recordarles que ya pronto tendremos esta actividad, esta fiesta evangelizadora. Y a propósito, hablando de esta fiesta, la próxima semana, de este martes en 8, 7 de abril, miércoles 8 y jueves 9, tendremos una búsqueda del Señor en oración y en ayuno. Algunos pueden hacer un solo ayuno de 3 días, bebiendo agua, o como el Espíritu Santo coloque en su corazón. Ayunar es abstenernos de ciertas cosas para multiplicar nuestra vida devocional en oración y lectura de la palabra del Señor. Y principalmente el motivo es por abre tus ojos, porque nadie tiene la capacidad de convertir el corazón de otro ser humano, únicamente es el Espíritu Santo. Y nosotros por eso buscamos al Señor, para que nuestros familiares, nuestros amigos conozcan a Jesús. Hoy quiero compartir con ustedes sobre la obra de Jesús, un aspecto de la obra de Cristo, su muerte. El próximo domingo hablaremos de su resurrección y tendremos una única celebración. Estaremos unidos, la primera celebración de las 8 de la mañana, bueno, los que estamos a las 10, y los de las 12, y Lluvia Roosevelt estaremos aquí a las 10 de la mañana. Y a propósito les digo que el otro domingo no estaremos tan corridos con el tiempo, porque solo habrá una celebración, así que tendremos 2 horas para buscar la presencia del Señor, alabar, danzar, adorar, momento profético. Bueno, tendremos más tiempo, entonces les animo a que vengan temprano, porque si no les tocará en el mezanini, y eso no está mal, por lo menos tenemos el mezanini, así que cada uno sabrá cómo hacerlo. Hoy voy a reflexionar sobre el poder de la muerte de Jesús. ¿Qué pasó allí en el Calvario? ¿Qué pasó allí en ese madero? Y vamos a ver algunas implicaciones de la belleza de la crueldad de la cruz. Parece paradójico, o es bello o es cruel. Parecieran que no pueden combinar los dos términos, belleza y crueldad. Belleza
porque para nosotros son enormes bendiciones. Crueldad, porque no logramos dimensionar honestamente cuánto sufrió Cristo al morir. Hablando de esto, estaba leyendo sobre lo que hizo el general romano Licinio Croso. Este Marcos Licinio Croso, en el año 71 después de Cristo, se estaba levantando Espartaco en una sublevación, instigando a los esclavos a sublevarse. Y el general romano los crucificó a más de 6,000 esclavos. En esa vía llamada vía Apia, desde Roma hacia otra ciudad, en ese camino dejó más de 6,000 cruces por semanas para establecer el dominio de Roma y para escarnecer y atemorizar a todo el imperio. Pero esta cruz, yo también encontré varios artículos que quiero mencionarlos, porque la cruz no solo mataba, atemorizaba, humillaba y destruía toda esperanza. Es precisamente ese instrumento de terror el que Dios escogió para manifestar su amor y su poder redentor. Lo que Roma usó para intimidar, Dios lo transformó en el medio de nuestra salvación. Maravilloso. Por eso nuestra salvación no fue barata ni superficial. Algunos dicen, ¿y solo a través de una oración van a ser ustedes salvos? No hay que golpear el pecho o sangrar las rodillas o hacer otras penitencias para adquirir la salvación. Así de fácil. Para nosotros fácil, pero para Jesucristo fue una muerte traumática. Cuanto más real fue el sufrimiento de Cristo, más profundo es el poder de su muerte en nuestra vida cotidiana. Desde esta verdad consideramos ahora el poder transformador de la muerte de Jesús. La muerte de Jesús no fue un símbolo religioso ni un mito espiritual, fue un hecho histórico, tanto que se parte de la historia AC y DC, antes de Cristo y después de Cristo, ocurrido bajo el dominio romano mediante uno de los métodos de ejecuciones más crueles jamás diseñados. La crucifixión, históricamente, la cruz era un castigo reservado para criminales peligrosos y rebeldes, cuyo propósito era provocar máximo sufrimiento físico y humillación pública. Honestamente, desnudaban a los que crucificaban. Desde una perspectiva científica y médica, y esto me interesaba, porque cuando vi la película La Pasión, que a mi esposa le cuesta verla porque dice que es mucha crueldad, a mí no es que me guste ver la crueldad, sino me sensibiliza, porque de pronto vemos la muerte de Cristo muy superficial. Sí murió, pero no nos detenemos a ver cuánto nos ama, porque Él no solo murió, sino el tipo de muerte que vivió evidencia muchísimo amor y misericordia a cada uno de nosotros. Así que desde esa perspectiva médica y científica, la crucifixión producía una muerte lenta y traumática, marcada por pérdida severa de sangre, dolor extremo y asfixia progresiva. Cada respiración exigía un esfuerzo agonizante. Jesús llegó a la cruz ya debilitado por la flagelación y el maltrato físico. Los relatos bíblicos coinciden con estos datos históricos y médicos, mostrando que la muerte de Jesús fue totalmente real, profundamente dolorosa y conscientemente asumida por Él. O sea, a Él no le quitaron la vida, Él entregó su vida. A Él no lo humillaron, Él se dejó humillar. Él tenía toda la fuerza y todo el poder para ser libre con sus ángeles, pero Él voluntariamente lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Al considerar cuál real y traumática fue la muerte de Jesús, entendemos varias cosas. En primer lugar, nuestra libertad, escúcheme bien, no fue barata. Gracia es un regalo inmerecido, barato para nosotros, carísimo para Él. Nuestra salvación no fue superficial y nuestra vida cristiana no puede ser indiferente a la cruz. La crucifixión era un castigo romano reservado para tres tipos de personas.
En primer lugar, para los esclavos rebeldes. En segundo lugar, para los criminales peligrosos. O sea que esos criminales que estaban a la par de Jesús, el ladrón bueno y el ladrón malo, por favor. Criminales peligrosos, insurgentes políticos. Isaías capítulo 53 versículo 5, yo quiero llamar tu atención a esta palabra profética impresionante que estaba vislumbrando lo que sucedería en siglos posteriores. Era la muerte de Jesús. Y aquí hay dos términos en hebreos que quiero detenerme. De hecho, los escribí para que usted los pueda leer en la pantalla. Pero dice así el verso 5: mas él herido. El vocablo es chalal. Y eso significa una herida de muerte o traspasado. O sea, fue cruzado para morir su cuerpo por nuestras rebeliones. Luego el otro término que nunca le había prestado la atención es el verbo moler. Los que son cocineros tal vez lo entienden un poco más. Molido. Jesús fue molido. Y esta palabra tachun significa, viéndolo en otras versiones, que él fue avergonzado, aplastado, magullado, golpeado, triturado, atormentado. Eso tuvo que pagar Jesús por nosotros. No fue una muerte superficial. Jesús no vino en espíritu, como hubo alguna secta en los primeros siglos, y todavía hay gente que lo sigue diciendo, que Jesús vino como un fantasma, que todo fue espiritual, que el Dios creador de todas las cosas, ¿cómo se iba a reducir a una célula humana? Pero así lo hizo. Realmente fue una muerte dolorosa. Y todo lo hizo, dice la Escritura, estoy en Isaías 53:5, por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y nos gusta esta línea y la creemos y la hablamos. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por un lado, crueldad, pero por otro lado, belleza. Belleza por los resultados que vienen hacia ti y hacia mí. Pero desde la perspectiva de Jesús, aún siendo Dios, no porque fue Dios, tuvo la capacidad y el umbral de dolor, hizo posible que Él llegara a ese sufrimiento. No fue por el umbral del dolor que Él aguantó, sino realmente sufrió. Y fue una muerte traumática y grosera, lo masacraron. Veamos entonces cómo la muerte real y traumática de Jesús trae bellas bendiciones para los que por la fe, es decir, nosotros los cristianos, hemos creído en Jesús. Esta semana tiene varias aristas, tiene varias lupas, varias maneras de vivir esta semana. Semana mayor, semana grande, semana santa. Porque estamos recordando lo extraordinario que fue esta semana. Algunos lo miran desde la perspectiva vacaciones, y eso no tiene nada de malo. Creemos en el principio del reposo. Y si ustedes van a descansar, por favor, descansen bien. Coman rico. Coman bien. Y coman bien porque la siguiente semana vamos a ayunar. Así que por favor coman todo lo que puedan, porque la próxima semana vamos a abstenernos de todo lo que podamos también. Ahora, déjenme presentarles estas bellezas. La primera belleza o la primera bendición es que la muerte de Jesús me libera de la culpa y del temor. Un trauma para Jesús, una belleza para mi vida, porque me libera de sentirme culpable, me libera del temor de las consecuencias de la muerte. Porque hay dos maneras de enfrentar la muerte. Uno, le tienen miedo a cómo van a morir. Pero lo más difícil no es cómo morimos, sino lo que hay después de la muerte. Y cuando uno entiende la belleza del sacrificio de Jesús, uno es liberado de ese temor al más allá de la muerte. Uno es liberado de esa carga de conciencia, de esa suciedad que quita el sueño, que enferma el cuerpo y destruye el alma. ¿Saben? Hay una relación entonces entre la cruz y la conciencia.
Voy a revisar algunos versículos, me gustaría que anoten porque esta es doctrina pura. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley. De ese modo nos salvó, porque la Biblia dice: Dios maldecirá a cualquiera que muera colgado de un madero. La crueldad de la cruz se convirtió en una belleza para mí, porque me libra de la maldición de la muerte. En Hebreos capítulo 2, versículo 14, así enseña la Biblia: nosotros somos seres de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo igual a nosotros. Solo así podría morir para vencer al diablo, que tenía poder para matar a hombres y a mujeres. Verso 15. Con su muerte, o sea, la crueldad de la cruz, Jesús dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte. No con miedo a cómo iban a morir, sino con miedo a la muerte, a las consecuencias de la muerte y al final la muerte eterna. Nosotros ya no le tenemos miedo a las consecuencias de la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo ya las pagó en la crueldad de la cruz. Somos limpios. En sus llagas somos sanos, en su sangre somos limpios y en su cruz somos liberados. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, qué lindo, lo subrayo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Saben que uno de los reformadores, dos fueron los famosos, uno Martín Lutero y otro Juan Calvino en el siglo XVI, pero Martín Lutero escribió lo siguiente? Y me gusta mencionar a Martín Lutero porque fue uno de los promotores de la Reforma, pero su historia, su testimonio, parecido al nuestro. Aunque él estaba estudiando como monje, le era prohibido leer la Biblia, así que a escondidas en la noche con una vela, quedó semiciego, al final cuenta la historia, porque de noche, a propósito, si usted va a ver su teléfono de noche, procure que haya otra luz para que no sea solo la luz del teléfono la que esté destruyendo su retina y su ojo. Pero él con la candela leía partes de la Biblia, fragmentos de la Biblia, y de pronto surge Romanos 1:16 y surge el versículo que dice: el justo por la fe vivirá. Y él por años había estado cargando, creyendo que su salvación y la paz interna, la paz con Dios, venía como resultado de golpear su cuerpo, de sangrar sus rodillas, en su justicia, en sus obras, en su santidad. Y él no encontraba paz. Quería dedicarse a servir solo a Dios, pero no encontraba paz hasta que la luz del evangelio entró a su mente. El justo por la fe vivirá. Y la fe que entendió era en la obra que Jesucristo había hecho en la cruz del Calvario. Mis queridos amigos y amigas, debemos entender que nuestra salvación no es producto de nuestra justicia, de nuestras obras. Porque lo que se gestaba ahí en el tiempo oscuro de la Edad Media era que el purgar los errores, los pecados, era a través del sacrificio humano, del flagelo humano, de la generosidad del ser humano. De hecho, habían creencias para construir la Basílica de San Pedro que cada ofrendante, cuando depositaba su moneda y tocaba el fondo de la caja, en ese momento se purgaban los pecados de personas que estaban en el infierno. Y eso multiplicaba la generosidad, porque se creía entonces que en la acción humana se alcanzaba el cielo. Y eso jamás se puede lograr, porque si por la ley fuese la justicia, entonces ¿para qué vino Cristo? Si hubiese sido necesaria o suficiente, más bien dicho, tu justicia, tu obra y tu santidad, ¿tú para qué vino Cristo? Que Él haya venido demuestra que no era suficiente nuestra acción. Y por eso nosotros estamos celebrando hoy la crueldad de la cruz, porque significa salvación eterna por nosotros. Porque no somos salvos por medio de la ley, sino somos salvos por medio de la gracia. Y esto es por la fe que ponemos en Cristo Jesús, no por obras para que nadie se gloríe. Así que no tu diezmo te salva, no asistir el domingo a la iglesia trae la salvación.
No ser generoso con el pobre trae salvación. No dejar de beber licor, ni dejar de fumar cualquier químico es lo que produce salvación. Ni dejar el baile, ni dejar las ofensas, las maldades, las mentiras, los adulterios. Eso no produce salvación. Lo único que abre las puertas de la eternidad se llama la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Por su cruz somos salvos, por su sangre somos limpios y por sus llagas somos nosotros sanados. Ahora bien, eso no significa que nosotros no demostremos nuestro amor en santidad y en integridad, pero este es el primer principio. La bellezada de la crueldad de la cruz es que somos libres de la culpa y del temor. Martín Lutero dijo lo siguiente: en la cruz Cristo cargó plenamente con nuestra culpa y silenció la voz acusadora de la ley. El creyente vive justificado, es decir, vive declarado justo, aceptado y en paz con Dios por el sacrificio cruel de Jesús en la cruz. ¿Cuáles son las bendiciones de la cruz al ser libre de la culpa y el temor? Hay tres. Número uno, tengo libertad del pasado. Número dos, tengo seguridad en la gracia de Dios. Y número tres, sirvo motivado por gratitud, no por miedo. Ayer vinimos a orar a las 5:30, no por miedo. Hoy vinimos a la iglesia no por miedo, que si esta noche viene el Señor me quedo. No vinimos por miedo. Tenemos seguridad porque el sacrificio de Cristo fue suficiente en el Calvario para limpiarnos y perdonarnos. Quiero que por favor pensemos y nos hagamos estas tres cuestiones. ¿Qué culpa sigo cargando que Cristo ya llevó en la cruz? ¿Sigues cargando con ese aborto? ¿Sigues cargando con ese accidente que atropellaste a alguien y murió? Y pasaron los años y ya le pediste perdón a Dios y no logras purgar. ¿Vivo tratando de ganar la aceptación de Dios o descansando en la obra de Cristo? ¿Cómo cambiaría mi vida si creyera plenamente que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús? No estoy terminando de predicar, no se alegren muchos, pero quiero hacer una oración y de pronto va a aparecer en la pantalla la oración y quiero que usted la haga conmigo. Por la fe, Señor Jesús, te doy gracias porque en tu muerte cargaste con mi culpa y venciste mi temor. Ayúdame a vivir cada día en la libertad de tu gracia, con una conciencia en paz y un corazón agradecido. Enséñame a descansar en lo que tú ya hiciste por mí. Y todos decimos sí y amén. Celebremos entonces la muerte de Cristo, aunque todos sabemos que Él no quedó en la tumba sino resucitó, pero ya la muerte de Cristo hay que saberla festejar. La segunda, permítame destruir el español, la segunda bellezada de la crueldad de la cruz es que la muerte de Cristo me llama a una vida transformada y obediente. Es decir, la cruz está ligada, está conectada a Cristo Jesús. Romanos capítulo 6, versículo 10 al 15, si puede prender su Biblia o abrir su libro, mire esta joya de la gracia de Dios. Verso 10, pues Cristo al morir murió de una vez para siempre respecto al pecado, para al vivir, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos respecto al pecado, pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús. Por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal y que lo siga obligando a obedecer los deseos del cuerpo. No entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. Al contrario, entréguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir, y entréguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo que es justo ante Él. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues no están sujetos a la ley, sino a la gracia de Dios. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos sujetos a la ley, sino a la gracia de Dios? Claro que no.
La Reina Valera dice, pero seguiremos pecando. Y la respuesta es no. Ya dijimos que la salvación solo es por medio del sacrificio de Cristo y no por nuestra obra y nuestra santidad. Entonces, ¿en qué momento tenemos que vivir santamente? ¿O por qué? Más bien sería la pregunta. Y la respuesta es la evidencia de que Cristo ya está en nuestra vida. No vivimos en santidad para ganarnos el cielo, puesto que Cristo ya se ganó el cielo por nosotros. Ahora nosotros vivimos en santidad. En otras palabras, la salvación, o más bien la santidad, no es una condición, pero sí es una consecuencia de la obra de Jesús en nuestra vida. Gálatas 2:20. Mi antiguo yo, es decir, mi viejo yo, ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí hay una implicación espiritual. La muerte de Cristo nos une a nuestra muerte al pecado. Con Cristo estoy juntamente crucificado, pero a veces nos dan ganas de desclavarnos de la cruz. Yo creo que esta semana fue, con estos tráficos, yo seguramente venía algo apresurado y tenso, y alguien me bocinó. Me dieron unas ganas de desclavarme de la cruz. Yo creo que un clavo logré sacar. Sentí mucha molestia. O sea, no respondí, no volví a bocinar. Pero yo no sé si ustedes vieron eso del doctor Merengue. Era una tira cómica, que el famoso doctor Merengue, siempre muy sereno, pero cuando vivía un momento tenso o fuera de lo común, le salía el otro yo así por arriba, diciendo, insultando. Pero ¿cuántas veces nosotros nos desclavamos? Y saben, ya estamos crucificados juntamente con Cristo y ya no vivimos nosotros. La vida del cristiano es de transformación en transformación. Ahora ya no vivo yo, sino es Cristo el que vive en mí. Por lo tanto, yo tengo que reaccionar como Cristo reaccionó ante las circunstancias, y esa es la transformación diaria. En otras palabras, la cruz sí significa perdón de pecados, pero también es una invitación para ser transformados diariamente y vivir en integridad. Dice Colosenses 3:3: pues ustedes han muerto a su vieja manera de vivir, y ahora la nueva vida que disfrutan con Cristo está guardada en Dios. El otro reformador fue Juan Calvino, y él dijo lo siguiente: al estar unidos a Cristo, su muerte produce una muerte real al pecado y una vida nueva caracterizada por la obediencia y la santidad. Hay por lo menos tres bendiciones cuando nosotros estamos conectados a la cruz y somos transformados. La primera: mi vida es coherente con mi nueva identidad. Nuestra identidad es que somos hijos de Dios, y el fruto de mi vida debe ser coherente a la identidad que tengo. Dos, mi lucha contra el pecado, aunque es diario, porque aunque nuestro yo interior está crucificado con Cristo, las tentaciones son de todos los días. Mi lucha contra el pecado, aunque es diaria, la gano con esperanza. Y mi obediencia es el fruto de la gracia de Dios. O sea, ese regalo de fe que me hace salvo también me invita como consecuencia a ser obediente. Pues vamos a pensar, y yo quiero rogarles que le presten atención a estas reflexiones o a estas tres preguntas. ¿Qué áreas de mi vida aún no reflejan que he muerto al pecado con Cristo? Yo en la primera celebración mencioné la lengua. No lo tengo escrito aquí, pero siento que el Espíritu Santo me guió a eso. Parece que todo nuestro cuerpo está crucificado de Cristo, pero menos nuestra lengua. Esa lengua anda ahí caminando y hiere y ofende y hace bromas en doble sentido para despertar una mente promiscua. Hay tres tipos de lenguas: la lengua profana, esa está bien desclavada. La lengua santificada está media clavada. Y la lengua ungida, esa está bien crucificada en la cruz, pero bien viva para expresar la bendición de Cristo.
En otras palabras, lo que estoy tratando de decir es que no debemos usar nuestras palabras para herir, para ofender, para hacer sentir mal, para avergonzar, para denigrar, para ofender, para maltratar, para maldecir, para decir obscenidades. Tiene que ser nuestra boca crucificada, una boca santificada, pero no solo santificada. Yo quiero invitarles a que nuestra boca sea ungida, que si no vamos a herir, no hiramos, pero agreguemos valor, agreguemos ánimo. Cuando veamos a alguien, siempre señalemos algo bonito de la persona, su rostro, su ropa, su pelo, lo alegre que estamos de estar juntos. Que esta semana sea una semana para usar nuestros labios y bendecir a nuestra familia, bendecir a nuestro cónyuge, profetizar sobre nuestros hijos, hablar bien de nuestros nietos, hablar bien de ese tiempo maravilloso. Alguien debe gozarse conmigo y decir: Señor, mi boca está juntamente crucificada con Cristo Jesús. Estamos haciéndonos estas preguntas. ¿Estoy tolerando actitudes o hábitos que la cruz me llama a abandonar? ¿Cómo puedo vivir hoy de manera más fiel en mi unión a Cristo? Si ya soy salvo por las obras de Cristo, ¿cómo puedo mostrar ese amor? Una vez más, aunque no estoy terminando de predicar, debo terminar en unos pocos minutos, 5 minutos, pero quiero hacer esta oración. Hágala conmigo si aparece en la pantalla. Por la fe en tu palabra, Padre Santo, gracias porque en la cruz morí al pecado y recibí una vida nueva en Cristo. Dame la gracia y la fuerza del Espíritu Santo para vivir en obediencia, rechazando lo que no te agrada y reflejando cada día el carácter de Jesús. Y todos decimos sí y amén. En forma de conclusión, voy a hablar de la tercera bellezada, la tercera belleza, la tercera bendición de la crueldad de la cruz. La muerte de Jesús me impulsa a amar y a servir sacrificialmente. Fíjense que no dije solo amar y solo servir, porque la muerte de Cristo fue sacrificial, fue traumática. No es que nosotros encontremos placer en el dolor. No estoy sugiriendo ser masoquista espiritual, pero me doy cuenta que amar y servir no se puede hacer desde la zona de confort. Cada vez que servimos a alguien, tenemos que salir de esa área de comodidad, escuchar a otro, sacar tiempo para otra persona, ir y visitar a alguien. Esto de abre tus ojos o ver este edificio. Probablemente usted vino a este edificio y así. Esta iglesia fue construida sin millonarios. Y siempre me gusta recordar, Caldino, aquella vez que estábamos bendiciendo las ofrendas y vos tenías un sobre y lloraste y dijiste: este nombre que está en el sobre debió haber sido un miembro del distrito 25, fue escrito con sangre, porque conozco a la persona. Y para dar esta ofrenda era una ofrenda sacrificial. Todos nosotros no están para saberlo ni yo para contarlo, dice el dicho. Pero varios de nosotros ofrecimos a Dios un sueldo, 2 sueldos, 3 sueldos cuando estamos construyendo este templo para construirse. Esta iglesia ha sido generosa sacrificialmente. Yo honro a cada generoso de esta iglesia. Yo honro a cada líder, a cada supervisor, a cada pastor. Ir a un velorio, ir al hospital, estar pendiente de otra persona, ser anfitrión, caray, prestar su casa para que todas las semanas alguien llegue ahí a predicar. Llegue gente a veces que no conocemos, con malos hábitos, con malas costumbres, con raras costumbres, que desaparece el jabón, el cepillo de dientes y la pasta dental del baño. Son raras costumbres, o sea, se la robaron. Se arruina la casa. Aunque por favor cuídenme al anfitrión. Líder, es la responsabilidad de cuidar al anfitrión. Lo único que el líder es el anfitrión. Entonces, ¿cómo hace él para cuidarse? Que alguien más cuide a nuestro líder. Aplaudimos a nuestros anfitriones, porque ser cristiano, ser discípulo, es ser servidor, es amar.
Pero hoy el rema que tengo al ver cómo sufrió Cristo, cómo lo masacraron, lo humillaron, lo avergonzaron, lo desnudaron, lo escupieron, lo golpearon, me invita a amar y me invita a servir con una dosis de sacrificio. Y esta iglesia lo ha mostrado, y no estoy agrandando, estoy hablando de nuestros amados líderes, supervisores, diáconos, servidores, maestros de niños, músicos. Todos los que servimos aquí lo hacemos por amor y muchas veces sacrificialmente. Dios bendiga a los voluntarios de Lluvias de Gracia. Dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 14: el amor de Cristo se ha apoderado de nosotros desde que comprendimos que uno murió, y uno murió mal por todos, y que por consiguiente todos han muerto. Y Cristo murió sacrificial, violenta, masacremente por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para Él que murió y resucitó por ellos. Sabemos de memoria Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. No sabemos San Juan, ¿cuánto? 3:16. Pero sabemos lo que dice 1 Juan 3:16. El mismo escritor, el mismo número de capítulo, el mismo número de versículo, solo que diferente escritura. Aquello el evangelio, este otro una carta. 1 Juan 3:16, la primera línea hace remembranza del evangelio San Juan 3:16, pero la segunda parte ya no habla de Jesús, habla de nosotros. Lo leo para salir de dudas. Pero nosotros sabemos lo que es el amor, porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Eso es San Juan 3:16. Así también nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos en Cristo. Y vamos a dar 3 días de ayuno: martes 7, miércoles 8 y jueves 9. Y todos decimos, me motivan sus amenes. Dijo John Stott, otro teólogo: la cruz es la máxima revelación del amor de Dios y el modelo del amor cristiano, un amor que se entrega por el bien del otro. Y estas son las 3 bendiciones. Fui perdonado genuinamente, sirvo con humildad y mucho amor, vivo con compasión, pero una compasión activa hacia los demás. De hecho, quiero agradecerles por la manera como hemos estado ayudando a los hermanos que se les quemó su casa. En el primer servicio estuvieron, ahí estaba el hermano, le dije que hablara con el pastor y me imagino que te contó cómo va la construcción, y él está muy agradecido. Les hemos comprado cama, y digo les hemos porque hemos sido todos nosotros ayudando. Unos dieron una cama, otros dieron refrigeradora. Así que yo bendigo a Dios por esta iglesia, que nos solidarizamos en una tragedia que quemó más de 11 casas. Hagámonos estas 3 preguntas. ¿A quién me está llamando Dios a amar de manera sacrificial? ¿Hay alguien a quien necesito perdonar a la luz de Cristo? ¿Quién te hirió? ¿Quién te ofendió? ¿Refleja mi vida diaria el amor que Cristo mostró en su muerte? Bueno, qué evangelio tan lindo. Vamos a celebrar a lo grande la muerte de Jesús en esta semana, y vamos a celebrar a lo grandísimo la resurrección de Cristo el próximo domingo a las 10 de la mañana. Les cuento, vamos a tener Santa Cena y vamos a danzar y a bailar, porque Cristo no está muerto, Él está vivo. Murió pero resucitó. No celebramos a un Dios muerto, celebramos a un Dios vivo.